Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora y hacer unas declaraciones súper especiales. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a hacer unas declaraciones especiales del yo soy. Yo creo que ustedes ya saben cómo es, que cualquier tipo de necesidad que tengas en este momento vas a decir todos los días: yo soy abundancia, yo soy amor, yo soy prosperidad, yo soy salud. Todo aquello que tú veas que te haga falta, bueno, vas a decir yo soy, pero lo vas a hacer con alegría, bueno, con una sonrisa en tu rostro. Si tú tienes algún pedido de oración, por favor, hazlo en los comentarios de este video. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con las personas que están en una relación. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué piensa y qué espera de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, es alguien que realmente te ama. Está muy feliz de estar contigo, la verdad. Es una persona que quiere entregar todo por ti, quiere hacer todo contigo, quiere estar contigo, yo creo que el resto de la vida de ustedes. Tu persona especial espera que ustedes logren resolver ciertos problemas y dificultades que tienen con el entorno de ustedes. Personas conocidas de tu persona especial no están muy de acuerdo con la relación que ustedes dos tienen en este momento y espera que eso se resuelva. Tu persona especial piensa que a veces tú no ves las cosas muy claras, ¿ya? No ves las cosas muy claras y que eres como muy individualista, que no tienes un problema o una dificultad y no cuentas con tu persona especial para contarle y que se resuelvan las cosas en pareja, en equipo. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, la verdad hay ciertos problemas y dificultades que ustedes han venido atravesando y es tiempo de resolverlo. Se resuelven esos problemas y dificultades. Lo que sí, al parecer tu persona especial, tú como que no resuelves estas diferencias que tienes con las personas del entorno de la relación de ustedes y eso se podría tornar en algo más serio, en algo más grave. El consejo de sus guías espirituales que resuelvas y que tu persona especial también resuelva cualquier tipo de contrariedad que tengan entre ustedes dos y con las personas de su entorno para que la relación de ustedes avance, para que la relación de ustedes siga adelante. Vamos a ver qué nos dicen nuestros guías espirituales el día de hoy, las hadas. ¿Qué te dicen con respecto a la relación el día de hoy? Bueno, esta te dice: la justicia está en camino. Bueno, tal vez hay personas que han sido muy injustas contigo o con tu persona especial. No han logrado ver lo que realmente son ustedes, las personas maravillosas que son ustedes y lo que quieren ustedes construir. Bueno, la verdad es que parece que a estas personas les va a llegar su momento de darse cuenta de lo que en realidad son ustedes, las buenas personas que son y lo que ustedes quieren hacer es realmente bueno. Bueno, vamos a ver qué me les dicen los angelitos también a ustedes el día de hoy con respecto a la relación de ustedes. Mira, este angelito te dice: fecunda el mundo con tu amor. Bueno, la verdad es que este es un llamado a reavivar la llama de la pasión que te hacen tus ángeles, a volver a esos inicios de la relación, a volverse a enamorar, a los detalles, a las palabras bonitas, a los gestos bonitos, todo eso que vuelvan ustedes dos para que el amor de ustedes tome una nueva vida y que renazca todo, ¿ya? Renazca y puedan seguir juntos ustedes desarrollando sus planes y proyectos, los que ustedes tienen en este momento. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes que están en esta relación el día de hoy. Mira, esta es la carta del renacimiento. Mira qué bonito. Te está llamando también tus guías espirituales a través del tarot egipcio a que renazcan. O sea, otra vez es una redundancia ya de lo que te he venido diciendo. Reviven esa llama de la pasión, vuelvan a comenzar, desen un tiempo juntos para estar solitos los dos y mirarse a los ojos y se darán cuenta que realmente son esas personas de las cuales se enamoraron en un comienzo. Esa ha sido la lectura para ustedes que están en una pareja, en una relación. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante, que en este momento están solteritos o solteritas. Bueno, la verdad es que tal vez hay ciertos
proyectos que tú has tenido que han fracasado, pero no es falta de trabajo, ¿ya? No es falta de trabajo, más bien es que aquellos proyectos no estaban como que muy bien fundamentados, faltó información, le faltó algo de trabajo, de preparación a estos proyectos, entonces al parecer están queriendo como fracasar. Al parecer tú has confiado, yo diría que hasta demasiado en ciertas personas y la verdad fue que te fallaron, te están fallando o te van a fallar. Ten mucho cuidado con esa situación de aquel negocio, proyecto o algo relacionado con tu trabajo que podría estar en tela de juicio, ¿ya? En un futuro más bien cercano, mira, las cartas me están diciendo que tienes que tener mucho cuidado con esas personas que te rodean a ti. No sé si es en la cuestión del trabajo. Bueno, sí, yo diría que más bien es como la cuestión del trabajo, porque sale esta carta de aquí. Ten mucho cuidado con esas personas porque hay personas que solamente piensan en sí mismos, en sus logros y en sus triunfos. No piensan en absolutamente nadie más. El consejo de tus guías con respecto a estas cartas, que solucionen los problemas que tienes con personas cercanas a ti, que trates de limar esas asperezas que tienes con estas personas, porque la verdad es que estos personajes te podrían estar a ti perjudicando mucho. Bueno, ahora vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Mira, esta cartita te dice: sé misericordioso con tu familia. Bueno, si tienes algún problema, dificultad con alguien de tu familia, esta carta te está invitando a mirar más allá dentro de tu corazón y a mirar a esa persona con la cual has tenido algún tipo de discusión como un ser humano, como tu hermano, tu primo, tu mamá, tu familiar que tú tanto quieres. Míralo como persona, no como esa persona con la cual te enojaste, no, sino míralo con el amor y recuerda las cosas que han pasado juntos, las cosas bonitas que han pasado juntos y trata de perdonar a este personaje. Si ves que ya no es posible llegar a un perdón, bueno, de la manera más diplomática llevar las cosas. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Dice: bueno, esa carta me está hablando, me está diciendo que tienes que mirar adentro tuyo acerca de esos demonios que nosotros llevamos adentro. Bueno, me está diciendo que los apacigues todos, ya, que lleves a una calma de tal vez la ira, tal vez no sé, te estás excediendo en algo, entonces que te mires bien en qué te estás excediendo porque esto te está perjudicando. Bueno, igual todos son pruebas, todos son iniciaciones que nosotros todos tenemos que aprender aquí en esta tierra para poder seguir adelante. Bueno, entonces eso es lo que te están diciendo las hadas el día de hoy. El tarot egipcio, vamos a ver qué te dice a ti el tarot egipcio para ti que estás solterito y solterita. Mira, esta es la carta de la esperanza. Mira qué bonito. La verdad es que viene a tu vida algo nuevo, algo espectacular. Viene un renacimiento y vienen como la cosecha de todo eso que tú has sembrado, de lo bueno que tú has sembrado, viene ahora, mi querido amigo y amigo. No pierdas la esperanza porque cosas maravillosas vienen para ti. Bueno, esa ha sido la lectura para las personas que están solteritas y solteritos el día de hoy. Ahora vamos con las personas que me preguntan el día de hoy por su economía. Bueno, al parecer tú estás como muy angustiado, muy desesperado, con muchos miedos, muchos temores de llegar a perder tal vez alguna inversión, algún negocio, y esto se está dando más que todo por envidias de la gente. Ten mucho cuidado de las personas que te rodean a ti porque te pueden estar generando a ti pérdidas económicas. Compórtate de una manera firme como tú lo eres, de una manera, defiende con uñas y dientes el patrimonio tuyo y el patrimonio de tu familia. Ahora vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy con respecto a tu patrimonio. Dice: puedes manifestar cada uno de tus deseos. Bueno, te están invitando a investigar y a practicar acerca de la ley de la atracción. Busca en Google o en YouTube acerca del tema y verás que es algo que funciona, es algo que realmente funciona y nosotros lo hacemos a diario, pero no somos conscientes de eso. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy para ti que estás preguntando por tu economía. Dice: la salud florece en el valiente. Bueno, la verdad es que debes dedicarle más tiempo. Debes dedicarte más tiempo a ti mismo, ya, a tu cuerpo, a tu espíritu, a tu mente, a alimentarte bien, a dormir bien, a estar bien para poder trabajar y funcionar.
De esa manera vas a poder tener las fuerzas y vas a poder tener las energías para poder seguir adelante. Vamos a ver ahora qué me les dice el tarot egipcio a ustedes que están preguntando el día de hoy por su economía. Esta es la carta de la avaricia y está de manera invertida. Me habla de que tienes que tener muchísimo cuidado de que no te vayan a robar, ¿ya? De que estas personas que te están poniendo en jaque en este momento por la envidia de ellos, que no te vayan a robar, que no te vayan a perjudicar porque están con esas intenciones. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso. Bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona, quiero que te lo imagines muy, muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.